Buenas tardes, entonces, el nuevo seminario del Grupo de Teoría del I. Para mí es un placer presentar a Guillermo Cortiñas, de la Universidad de Buenos Aires. Nos va a contar sobre el problema de clasificación para álgebras de Leibniz simples y puramente infinitas. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, primero voy a empezar diciendo que es un anillo simple. Entonces tenemos R, un anillo. Siempre los anillos en el día de hoy, en su mayoría, van a tener unidad. No sé si se llega a ver lo que escribí en el pizarrón. Si no, puedo tratar de acercar la compu. Yo veo, Díganme si no. ¿Se ve? Sí, se ve. Bien. Bueno, entonces tenemos un anillo R con unidad. Y voy a escribir así, quiere decir I es ideal bilátero. ¿Está bien? El simbolito este que se usa para decir que un subgrupo es normal en un grupo, también lo uso para decir ideal bilátero, ¿no? Bueno, entonces decimos que R es simple. Acá ya se me está gastando la tinta. R simple significa que tiene dos ideales biláteros. 0 y todo R. Acá lo del 2 está para excluir el caso en que el anillo sea 0. Que ahí donde lo ven es unital, anillo 0, ¿no? Entonces tiene dos ideales biláteros, 0 y todo. Eso significa que sea simple. Otra manera de decir que un anillo es simple es decir que si X es no nulo, X, un elemento de R, es no nulo, entonces el ideal que genera es todo. Y eso se traduce en lo siguiente. Bueno, R no es 0, y para todo X en R no nulo, existen un N y una 1 a N y B1, Bn en R, tales que 1 es A1X1, B1 más ANX, no, que X1, X, Bn. ¿Sí? Que se puede escribir como combinación lineal de múltiplos bilaterales de X. Eso significa que el anillo sea simple. ¿Qué significa que R es simple? Puramente infinito. Significa que R no es un anillo de división. Y para todo X en R que no es 0, existen A y B en R, tales que A por X por B da 1. O sea, fíjense, acá, en la definición de simple, el N es cualquiera, y acá pido que el N sea 1. Además, un anillo de división es simple, pero no es puramente infinito, a pesar de que cumple esto. Y no es puramente infinito porque pues no es simple puramente infinito porque digo de entrada que no puede ser de división. Lo excluyo. Muy bien. Ejemplo de esto, un ejemplo que es fácil de mostrar que es simple puramente infinito, es el siguiente. Supongamos que tenemos acá un cuerpo y consideramos el K espacio vectorial de dimensión infinita numerable sobre K,
Y bueno, consideramos el anillo de este es B, de endomorfismos calineales, y aquí tomamos el ideal de todos los operadores, todas las transformaciones T, cuya imagen tiene dimensión finita. ¿Ok? Tomamos R, el cociente. Entonces yo digo que esto, o sea, evidentemente no es simple porque este es un ideal. Y no es cero ni todo. ¿Cómo es? Yo digo que este es simple puramente infinito. ¿Okay? Para ver eso, basta que pruebe que si tengo una transformación lineal de B en B, que no es cero, y que no está en F, mejor dicho, que no está en F, entonces existen transformaciones lineales A y B, tales que la identidad es A por T por B. ¿Sí? Bueno, hagamos eso. Entonces, supongamos que tenemos T sea T en E que no está en F. O sea, esto no es un cociente torcido, sino es el set minus, ¿no? Las cosas que están acá y no acá. ¿Cómo es? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos B. Adentro de B está la imagen. Y, bueno, podemos descomponer a B como el núcleo de T más un suplemento, ¿no? Porque, digamos, cualquier espacio, subespacio de un espacio vectorial es sumando directo. Así que acá podemos encontrarnos un S que esté en suma directa con el núcleo, que la suma me dé todo, y T va a ser un isomorfismo de acá a acá. Va a valer 0 acá y me va a dar un isomorfismo acá. Ahora, esta imagen, la dimensión, es el cardinal de los naturales. ¿Por qué? Porque como no está en F, es de dimensión infinita. Y es menor o igual que la dimensión de todo el espacio, que es el mínimo cardinal infinito. Así que esto tiene dimensión el cardinal de los naturales, y por tanto, esto es isomorfo a B. Digamos que esto va a ser un isomorfismo B. Por otro lado, como S es isomorfo a la imagen y la imagen es isomorfo a B, S también es isomorfo a B. ¿Ok? Así que, bueno, dando vuelta a estos isomorfismos, podemos escribir a T, T es, a ver, o sea, si hago B por T por A, esto me da un iso. Así que si paso de miembro, me queda B a la menos 1, iso A a la menos 1. Bueno, no, esto me queda un iso, y entonces multiplico por el iso a la menos 1 y me da 1. ¿Está bien? Así que, bueno, probé que es simple puramente infinito. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, entonces, este ejemplo no es el típico tipo de ejemplos que me van a interesar a mí, pero es el que es fácil demostrar que es simplemente infinito. Y como es, y me da una idea esencial, que es que ser simple puramente infinito, como su nombre lo indica, está asociado con la idea de infinitud, ¿no? En dimensión finita nunca van a, o sea, un álgebra de dimensión finita sobre un cuerpo nunca es simple puramente infinita. Puede ser simple, en cuyo caso, si el cuerpo es algebraicamente cerrado, es el álgebra de matrices, Mn para algún n, pero no puede ser nunca
simple puramente infinita. El ejemplo básico de álgebra simple puramente infinita que me interesa es el álgebra introducida por Leavitt en el año 62. K de nuevo es un cuerpo. Agarramos el anillo de polinomios en dos variables que no conmutan entre sí, conmutan con los escalares, pero no entre sí, y dividimos por las relaciones siguientes. Y xj va a ser delta ij, y la suma de xi, y de igual a 1 hasta n, esto me va a dar 1. ¿Está bien? Otra manera significativa, digamos, de poner esto es que si yo, digamos, una manera de escribir esto, es decir que la matriz fila x1, xn multiplicada por la matriz columnas y1, yn, da 1. ¿No? Y una manera matricial de poner esto es que si hago y1, yn por la matriz x1, xn, esto me da la matriz identidad de n por n, porque en el lugar ij tiene el delta ij. Así que este anillo, esta K-álgebra, es la K-álgebra universal, digamos, donde se cumple que ella, como módulo de izquierda libre, o sea, acá se cumple que esto es isomorfo a esto como Ln módulos. Y uno pone exactamente lo mínimo que tiene que poner para que una K-álgebra cumpla esto. ¿Sí? Bueno, entonces decía que estas álgebras fueron introducidas por Leavitt en un paper muy citado del año 62. Un gran año, porque yo nací ese año. Y en el año 65 probó que Ln es simple puramente infinita. O sea, a ver, el término simple puramente infinito todavía no se había acuñado. Él probó que era simple, o sea, su enunciado era que era simple, pero la demostración prueba que es simple puramente infinita. Muy bien. Ahora, no les voy a probar esto, no es que sea demasiado complicado, pero es larga la demostración. Lo que sí, como para que me crean que no estoy hablando de cosas que no existen, ¿no? Porque, digamos, si en su vida, si tu vida transcurre alegremente entre álgebras de dimensión finita, nunca se van a encontrar con que pasa esto. Entonces, por ahí no creen que exista este anillo. O sea, ¿qué quiere decir que no exista? Bueno, existir existe, acá está. Pero, ¿por qué no es cero? ¿No? O sea, para demostrar que este anillo no es cero, una manera de hacerlo es dar un morfismo de este anillo en otro lado, que sea claro que en ese lado no es cero. ¿Sí? Y eso es lo que voy a hacer en un instante. Necesito borrar esto, si me dejan. Dejo presente la presentación por generadores y reacciones del anillo. ¿La prueba de que es simple, puramente infinito, usa algo raro, alguna herramienta, o simplemente es...? Bueno, mirá, yo debo confesar que no leí la demostración de Leavitt, ¿está bien? Pero es larga en el paper, y
ya digamos, las álgebras que introdujo Leibniz son estas. Ahora después, muchos años después, unos 40 años después, se introdujeron las llamadas álgebras de Leibniz de un grafo, de lo cual este es un caso particular, y conozco la demostración de que bajo ciertas condiciones sobre el grafo, que se cumplen en el caso del grafo asociado a esta, el álgebra es simple. Y entonces, hace poco, yo estoy dando el curso de álgebra 2, de álgebra abstracta en la facultad, y bueno, siempre menciono el álgebra de Leibniz, y pensé, me escribí una demostración en el caso específico del álgebra de Leibniz de que era simple y puramente infinita, y me llevó, no sé, 3 páginas, una cosa así, y pensé que era demasiado para hacer un simple ejemplo colateral para darlo en la clase. Así que no lo di. No sé si eso responde a tu pregunta. Pero no usa, digamos, ningún teorema famoso ni nada que yo sepa. Bueno, sí usa la descripción de que uno sabe cómo son los elementos acá, que son combinaciones lineales de palabras en las X y las Y, cosas así. Bueno. Decía, bueno, entonces, quería ver que esto no es cero. Entonces, voy a considerar el mismo espacio vectorial que antes, pero ahora al n le voy a poner un 0. O sea, n0, en mi facultad, los naturales no tienen el 0, empiezan en el 1. Entonces, se lo agrego al 0, ¿no? Y, bueno, voy a querer dar un morfismo ρ de Acá Ln. tampoco, ¿eh? Ah, bueno, está bien. No, pero mis coautores, viste, se niegan a... O sea, es toda una pelea cada vez sobre si n tiene el 0 o no tiene el 0. Como es, inclusive, te escriben n mayor o igual que 1, para aclarar que excluyen al 0. Bueno, entonces, tenemos, voy a dar un ρ de acá a acá, y tengo que decir a dónde mando a XY, va a ser a SI, y a dónde mando YI, que va a ser a TI. Entonces, SI lo voy a dar por, lo voy a definir en una base, EM es la base canónica de K a la N. Por razones psicológicas, esto se va a llamar Q. Entonces, esto va a ser E Q por N más I menos 1. ¿Está bien? Lo multiplico por N y le sumo I menos 1. Y el T de un EM va a ser el EQ, si M es Q por N más I menos 1, y 0 si M no es congruente a I menos 1 módulo N. ¿Está bien? Entonces, si hago primero SI, hago un EQ, me da este. Le aplico TI, me vuelve a dar el EQ. O sea que TI-SI me da la identidad. Y si hago TI-SJ, acá me queda una cosa que tiene índice congruente a J menos 1. Si no es 1, si no es J, la manda 0. Así que se verifica esta relación, ¿no? O sea, acabamos de ver que TI-SJ da delta IJ por la identidad. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, ¿qué pasa si hacemos primero TI y después SI? Si agarro un EM, si el M es congruente a I-1 módulo N, entonces primero me da el EQ y después lo multiplica por N y suma I-1, o sea, recupera el M. Y si no, me da 0.
Con lo cual, el SI-TI es la proyección sobre el subespacio generado por los vectores de la base canónica cuyo índice es congruente a I-1 módulo n. Y vale 0 en los demás. Entonces, si hago la suma de todos, como todos son congruentes, todos los m son congruentes a algún I-1, de I igual a 1 a n, entonces me queda que la suma de SI y TI da la identidad. Bueno, entonces, como se cumplen las relaciones, tengo un morfismo. Y claramente estos SI y TI no son 0, así que mi álgebra no es 0. Fenómeno. Ahora, esta ρ me sirve no solo para, ¿cómo se llama? Para demostrar que mi Ln no es 0, sino que sirve otro propósito, que es el siguiente. ¿Qué pasa? Supongamos que nuestro K es C. ¿Sí? Entonces, bueno, acá ponemos C. Y esto lo puedo ver metido adentro de L2 de N0, donde para mí L2 de N0 son las sucesiones de cuadrado sumable de números complejos. ¿Sí? Y acá estos E, que acá eran una base en el sentido algebraico usual, acá son una base de Hilbert, ¿no? Todo elemento de acá es una serie en los SUN. Muy bien, entonces puedo extender SI y TI a operadores en L2, diciendo SI de una serie, es SI de una suma de ZQ por EQ, entonces lo defino como la misma suma de ZQ, pero ahora por este. Y la suma en N, en Q. ¿Sí? Bueno, y lo mismo con el TI hago algo similar, y esos resultan ser, ¿cómo es? Esos están acotados, porque lo único que hice fue digamos, una biyección entre subconjuntos de N. ¿Sí? Así que eso está acotado, más aún es cada uno, el SI es una isometría, por ejemplo, cada SI. Así que este ρ, en realidad, un endomorfismo lineal de B no necesariamente es acotado, pero estos sí, los de la imagen sí. Estos son los operadores acotados en L2 de N. Bien, entonces, bueno, mi ρ cae adentro de los operadores acotados. Y entonces hay una norma acá, la norma de operadores, y puedo completar, o agarrar Ln, la imagen, completo con respecto a la norma, y esto se llama ON, que esto es el álgebra de Kunz. Este Kunz que al hijo, alguno de ustedes lo debe conocer porque hace cosas cuánticas, de grupos cuánticos y esas cosas. Ese es Michael Kunz y este es el padre que es Joachim. Bueno, Kunz introdujo su álgebra en un paper del año 77, donde probó que este álgebra es simple y puramente infinita. Gran año el 77, déjame aclarar. Bueno, mira vos también, sí. Sí. Aparte River salió campeón en el Metropolitano en el 77. Bueno, ¿cómo se llama? Bueno, entonces, me cabe destacar que Kunz ignoraba la existencia del paper de Leavitt. Bueno, entonces, este es un álgebra simple puramente infinita. En principio, esto es más difícil de demostrar que Ln, porque acá hay más cosas, digamos, ¿no? Hay más elementos acá que acá. Pero bueno, él lo demostró, y acá aclaro que la definición de simple puramente infinita no es una definición especial para C-estrella álgebras,
sino que es la misma, ¿no? O sea, todo elemento de acá se puede, o sea, dado un elemento no nulo, hay un X, hay un A y un beta, el que da por X por B da 1. ¿Sí? Es la misma definición. Bueno, más generalmente, fíjense que, bueno, acá esto que acabo de borrar, más generalmente uno puede introducir, y fue introducido por Kunz y Krieger, en el contexto C estrella, y más adelante, recién por el año 2004, como es en un contexto puramente algebraico, para un grafo E, si uno tiene un grafo dirigido, entonces, bueno, acá hay una cosa que no, digamos, que voy a llamar KE, es el álgebra de caminos de E. Perdón que estoy siendo un poco desordenado. Un grafo dirigido quiere decir, consiste de dos conjuntos, un conjunto de aristas y un conjunto de vértices, y dos funciones, S y E, que son respectivamente las, S y E, no, S y R, perdón, que son respectivamente la salida y la llegada de la arista, y a una arista, si es una arista, la veo como una flechita que sale de su salida y llega a su llegada. ¿Está bien? Entonces, bueno, cuando uno tiene un grafo dirigido, tiene sentido hablar de caminos, ¿no? Por ejemplo, acá tengo, este es un grafo que tiene un solo vértice y dos aristas, que son estos dos lazos, E1, E2. Y entonces un camino es, en este grafo es una palabra en E1 y E2. ¿Sí? Las palabras se pueden componer, ¿no? Si hago un camino y otro camino, ¿no? Este camino, este es un camino y acá hay otro camino. Entonces este camino seguido de este camino es el camino resultante. ¿Sí? Y si tengo un camino que viene por acá, y hago este camino, lo quiero multiplicar por este camino, me da 0, porque este no termina donde empieza este. ¿Sí? O sea, si introduzco el camino vacío, como el 0, entonces tengo un semigrupo de los caminos. Y el álgebra de ese semigrupo es lo que se llama el álgebra de caminos del grafo. Esta es el álgebra de caminos de la cual habla la gente. La gente de álgebras de Artin, ¿cómo es? A los a grafos dirigidos les llama quivers o carcajes, y esta es el álgebra de caminos que consideran ellos. Hay un teorema de Gabriel que dice que toda álgebra de dimensión finita sobre un cuerpo es equivalente morita a un cociente de un álgebra de caminos, y que justo las álgebras de caminos son las que son hereditarias. Bueno, esta no es el álgebra de Leibniz, pero está relacionada con esta. Entonces, si yo tengo mi grafo, tengo mi álgebra de caminos, y ahora considero el doble de E, que se obtiene agregando para cada flecha que tenía en el grafo, una flecha que va para el lado contrario. ¿Sí? O sea, tiene los mismos vértices este grafo, y para cada flecha E que iba para un lado, tengo una flecha, agrego una flecha de estrella que va para el lado contrario, y entonces
considero el álgebra de caminos y la divido por las siguientes dos relaciones. Una es que E estrella F es delta EF R de E. Y la otra es que la suma para SD igual a B de E estrella me da B. Siempre que a B le salga un número no nulo y finito de flechas, ¿no? Si a B le salen finitas flechas, y por lo menos una, entonces agrego esta condición, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de este grafo, hay un único vértice, así que esto hay un único vértice y hay dos flechas, E1 y E2. Entonces tengo que agregar E1 estrella, E2 estrella, y acá hago EI estrella, EJ, me da delta IJ, y esto me dice que E1 estrella más E2 estrella, me da 1. Esta es el álgebra L2 de antes. Y si pongo N lazos en lugar de 1, me da LN. ¿Sí? Muy bien, este álgebra fue primero considerada en el caso, este es el álgebra de Leavitt del grafo E sobre el cuerpo K. Este álgebra fue, digamos, introducida, una manera de decir, por Abrams y Aranda Pino en un paper que creo que apareció en 2004. Pero en realidad, si K, en el caso en que K es C, ya había sido introducido mucho antes por Kunz y Krieger. O sea, LCDE también se puede representar en un espacio de Hilbert, qué sé yo, se puede tomar la clausura con respecto a la norma de operadores, y eso es una C estrella de álgebra, que es el álgebra de Kunz-Krieger. La C estrella de álgebra de Kunz-Krieger, que fue introducida en algún año, en principio de los 80, por Kunz y Krieger. A ver si tengo escrito por acá, no lo encuentro. Kunz-Krieger, año 80. Bueno, ellos, lo que pasa, bueno, en su, ¿cómo es? Ellos no formulaban las cosas en términos de grafos, pero es equivalente decirlo así, y dieron una condición sobre el grafo bajo la cual el álgebra esta es simple puramente infinita. Y ¿cómo es? Y Abrams y Aranda Pino demostraron que, bueno, las mismas condiciones, para cualquier cuerpo K, las mismas condiciones que hacen que esto sea simple puramente infinito, son las que hacen que OE sea simple puramente infinito. O sea, son condiciones completamente en términos del grafo, ¿sí? De la geometría del grafo. Bien, esto tiene que ver con al grafo se le asocia una dinámica y tiene que ver con cosas de la dinámica, que es lo que significa que es simple puramente infinito, etc. Pero bueno, lo que me interesa contarles hoy atañe a un problema de clasificación que dice
hago un abstract primero para que no se me pierdan, ¿sí? Hay un invariante, el grupo de Grothendieck, que se puede asociar a un anillo. Y es un teorema que si dos álgebras de Kunz-Krieger simple puramente infinitas, de grafos finitos, tienen invariantes isomorfos, tienen caseros isomorfos, entonces son equivalentes Morita. Y el problema es si lo mismo es cierto para las álgebras de Leavitt. ¿Está? Entonces, escribo eso. Entonces, teorema de Rotterdam, año 95, es que casero de OE isomorfo a casero de OF, entonces OE Morita equivalente a OF. Aquí, ¿cómo se llama? E y F son finitos. Eso quiere decir que tanto el conjunto de flechas como el conjunto de vértices es finito. Y OE y OF son ambas simples puramente infinitas. ¿Está bien? Bueno, más aún, bueno, y si uno le agrega una condición de que este isomorfismo mande cierta clase distinguida de aquí en cierta clase distinguida aquí, entonces acá no solo me queda equivalencia Morita, sino que me queda isomorfismo de álgebras. Isomorfismo de C' álgebras. Bueno, y el problema es determinar si eso se puede hacer a nivel completamente algebraico. Entonces, acá voy a decir un poquito, hablar un poquito de estos caseros, ¿sí? En general, el casero es algo que uno puede definir para un anillo cualquiera. Uno tiene un anillo R con unidad, considera las matrices sobre anillo, una metida dentro de otro, identificando una matriz con la matriz que resulta de agregar una fila y una columna de ceros. Bueno, entonces puede tomar la unión. Y esto lo vamos a llamar M infinito de R. Son las matrices finitas, pero sin una cota en el tamaño. ¿Está bien? Todas las matrices finitas de todos los tamaños. Y llamamos idem N de R a las matrices idempotentes de Mn de R, donde N puede ser infinito. ¿Está bien? Idem quiere decir idempotente. Muy bien. Entonces, en idem, digamos, si yo tengo E y F en idem, voy a decir que E y F son equivalentes si solo si existen X e Y en N de R, acá N va de 1 a infinito. Tal es que X por Y da E, e Y por X da F. Si uno ve por primera vez esto del Papa, esta relación de equivalencia, pero para n igual a infinito, se puede ver que esto es lo mismo que exista una G inversible, o sea, es que exista un R mayor o igual que 1, tal que E y F son ambas de tamaño R, y hay un G en el GLR de R,
tal que G a la menos 1 es F. O sea, esto, si lo tomo en M infinito, es lo mismo que sean equivalentes en este sentido que sean conjugadas. ¿Sí? Bueno, entonces agarro mi anillo R y tomo las matrices idempotentes de tamaño finito arbitrario y lo divido por esta relación de equivalencia. Esto me queda un monoide abeliano donde la operación es la suma directa. O sea, la suma directa, dado que yo identifico una matriz con la misma matriz, con una fila y una columna de ceros, no está bien definida a nivel de elementos, pero sí a nivel de clases de equivalencia. ¿Sí? Y me da un monoide abeliano donde el elemento neutro es la matriz 0. Bueno, ¿cómo es? Y uno puede agarrar dado un monoide abeliano cualquiera, puede agregar formalmente inversas y eso le da un grupo. Grupo obtenido agregando inversas a BDR. ¿Está bien? En el caso en que R es simple puramente infinito, esto es lo mismo que las matrices idempotentes en R de 1 por 1 dividido por la relación de equivalencia que puse antes, a la cual le saco el 0. Le saco la clase del 0. Eso me queda un grupo. La razón es que en un anillo simple puramente infinito, cada idempotente puede escribirse como una suma de dos idempotentes ortogonales, de manera que uno de ellos es equivalente al idempotente con el que empecé. ¿Sí? Entonces, entre dos idempotentes no nulos, siempre se puede restar, o sea, se puede escribir los dos idempotentes no nulos, puedo escribir a 1 como 1, digamos. Puedo cambiar, si tengo dos idempotentes E y F, entonces F es equivalente a un idempotente que está abajo del idempotente E, de manera que se escribe E a un idempotente F1, de manera que E se escribe como F1 más otro. Y entonces puedo restar entre esos idempotentes. Muy bien. Bueno, entonces, esto es en general, y en el caso particular de, por ejemplo, de ODE, esto me da lo mismo. El casero del álgebra de Kunz-Krieger de un grafo es el mismo que el casero del álgebra de Leibniz de eso, porque cualquier cuerpo, y esto da el conúcleo de esta cosa, que es algo que voy a decir ahora en un instante. Entonces, acá vamos a suponer que E es finito y que a cada vértice B le sale alguna arista, ¿sí? Todo no tiene pozos. Todo vértice emana alguna arista. Entonces, bueno, AE va a ser una matriz con coeficientes enteros, cuadrada, indexada por los vértices, es la que se llama la matriz de incidencia del grafo, y dados dos vértices B y W,
el coeficiente de la matriz de incidencia en, ¿cómo es? En el lugar W es el número de aristas E que empiezan en B y que terminan en W. ¿Sí? Así que este conúcleo es Z a la E0 dividido por la imagen de 1 menos AET. Otra manera de decir esto mismo es decir que este K0 es, bueno, agarro Z de 0, ¿no? Cada tiene un elemento base por cada vértice, ¿tá? Entonces, divido por esto. Hago que un vértice B es igual a la suma para todas las flechas, para suma sobre todas las aristas que empiezan en B del rango de dicha arista. Exactamente esto. ¿Okay? O sea, si lo vamos a poner así, esto es menos. Ese es exactamente el K0. Bien. Entonces, bueno, en cualquier anillo con unidad, el 1 es un idempotente. Y habíamos dicho que el K0 de un anillo es un grupo que se forma a partir de clases de equivalencia de matrices idempotentes. En particular, existe la clase del 1. ¿Sí? Bien. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo antes de lo de la clase del 1. Por ejemplo, si mi grafo es E, es este, n lazos y un vértice, entonces el álgebra es Ln y el K0 es Zn-1. Donde el 1 de acá corresponde a la clase de idempotente 1. Entonces, decimos, en la definición de Ln está que el libre de dimensión de rango 1, módulo libre de rango 1, es isomorfo al módulo libre de rango n. Eso se traduce en que la clase idempotente del 1 es igual a n veces la clase idempotente del 1. Paso restando y me queda que n-1 por la clase del 1 es 0. Eso es lo que me dice esto. ¿Sí? Bien. ¿Cómo es? Entonces, el problema en general es, bueno, si, ¿qué es lo que se supone? Si K0 de, o sea, lo que se sabe es que si el conúcleo este de 1 menos AET es isomorfo al conúcleo del 1 menos AFT y las álgebras correspondientes son simples, puramente infinitas, entonces OE es morita equivalente a OF. Si además, si este isomorfismo, además, si manda la clase del 1 en la clase del 1, acá la clase del 1 es la suma de todos los vértices, ¿sí? Entonces, además, me queda isomorfas, como estrella álgebras, ¿sí? Bueno, entonces, la parte difícil de probar esto, este teorema tiene una parte fácil y una parte difícil. La parte fácil, usando un teorema de Franks, es que si además
los determinantes, estos, son iguales, entonces OE es equivalente a OF. ¿Está bien? Y, bueno, de hecho, esta parte fácil vale también para álgebras de Leavitt y fue demostrada en un paper más o menos reciente, bastante reciente, 2005, no, bueno, más reciente, 2011, por Abrams y coautores, que esto también implica que son ahorita equivalentes. Si uno además sabe esto. Ahora, a ver, esto es álgebra 2, que si estos grupos son, tengo dos grupos finitamente presentados, que son el cociente de z para algo finito, por la imagen de una matriz. Entonces, de una matriz cuadrada. Entonces es un hecho conocido que si los dos grupos Zn dividido a la imagen de una matriz A y Zm dividido por la imagen de una matriz B, si esos dos son isomorfos, entonces el determinante de A y el determinante de B son iguales, salvo quizás un signo. Entonces, la información adicional que hay acá es el signo del determinante. Lo que prueba Rordan, usando una idea de Kunz, es que el determinante, el signo del determinante no importa. Entonces el problema es si, o sea, el signo del determinante no importa, ¿qué quiere decir? Que no es un invariante de la clase de equivalencia morita del álgebra estrella. Y el problema es si eso es, si es un invariante o no, o qué pasa en el caso de álgebras de Leavitt peladas. Bien, hay una cosa que se conoce como el empalme de Kunz, que, digamos, yo tengo mi grafo por acá, y en una puntita le agrego una cosa así, ¿sí? Le hago le agrego dos vértices y unas aristas de esta forma, y eso lo que hace, esto me da un grafo que se llama E-, y si miro la matriz de incidencia de E-, me queda así. Esto nunca sé. O sea, me queda así. Ya me agrega una matriz de unos acá, y unos así, y unos así. Lo que hace esto es que el conúcleo de 1 menos a et y el conúcleo de 1 menos a t sean isomorfos, pero los signos de los determinantes cambian. Y el chiste está, todo el problema está en demostrar que OE y OE menos son morita equivalentes. Bueno, entonces, en los, no sé cuánto me quedan, 3 minutos, Sí, 3 minutos. Guillermo. 3 minutos, 3 minutos. Bien. Bueno, en los 3 minutos que quedan voy a tratar de contar nuestros resultados, que son así. Bueno, necesito decir algo. ¿Cómo es?
Decimos que dos morfismos de anillos, F0 y F1, son elementalmente homotópicos si existe una homotopía elemental entre ellos, que quiere decir un morfismo de A en el anillo de polinomio sobre el otro, de manera tal que componiendo con cada una de las evaluaciones, evaluar en 0, si hago H y después evalúo en 0, me da F0, y si hago H y después evalúo en 1, me da F1. ¿Está? Eso es una relación, o sea, ser elementalmente homotópico es una relación reflexiva y simétrica, pero no es transitiva. Decimos que dos morfismos son homotópicos si son equivalentes en la relación simétrica, transitiva generada por esta relación. O sea, hay una asociación finita de homotopías elementales que lleva de uno al otro. Y le voy a llamar iota a la inclusión de B, el M2 de B, en la esquina superior izquierda. ¿Sí? Entonces voy a decir que F es M2 homotópico a G, si iota F y iota G son homotópicos. ¿Bien? Entonces, primer teorema, esto lo hicimos con Diego Montero. ¿Cómo se llama? El preprint está en el archive de 2018, pero salió este año en Advances. Es lo siguiente: si tenemos E y F finitos, tales que las álgebras de Leavitt son simples puramente infinitas, si el casero es isomorfo al casero, entonces LE y LF son M2 homotópicamente equivalentes. O sea, hay un morfismo de acá a acá y un morfismo de acá a acá, de manera tal que las dos composiciones son homotópicas a las respectivos morfismos de identidad. Si además el 1 va al 1, entonces L2 y LF son, o sea, esto no es equivalencia marita, sino es equivalencia homotópica, son equivalentes, homotópicamente equivalentes, donde no es necesario componer con M2. O sea, ya son homotópicamente equivalentes de acá a acá, sin pasar por M2. Esto vendría a ser una especie de son morita equivalentes salvo homotopía. Y esto es, son isomorfos salvo homotopía. ¿Cómo es? Lo que estamos haciendo ahora con otro alumno, Santiago Vega, es estudiar el mismo problema, pero, digamos, en el caso del teorema de Rordan, para álgebras estrella, el isomorfismo es como álgebras estrella, o sea que preserva la involución natural. Entonces, bueno, tenemos un resultado semejante a este, pero donde ahora la equivalencia homotópica preserva la involución. Y lo más, digamos, notable o más curioso que tenemos es que, a ver, Ln tiene una involución canónica, o sea, la álgebra de Leavitt tiene una involución canónica que es la involución de E, o sea, la involución aplicada a E da E estrella. Esa es la involución canónica. Ahora, uno también puede darle otra involución, que es esta. O sea, llamo barra a menos E estrella. ¿Sí? Entonces, al resultado lo llamo, le pongo una barra arriba. Ok. Entonces tenemos esta y esta. Esta es el álgebra de Leavitt del grafo de un vértice y n lazos. Esta es el álgebra de Leavitt del empalme de Kunz de ese mismo grafo. Esas dos que queríamos distinguir. ¿Sí? Bueno, entonces lo que probamos es que
estos tienen caseros isomorfos, pero hay una versión de casero, el casero hermitiano, que tiene en cuenta la involución. El casero usual no la tiene. Y para las álgebras de Leavitt con esta involución rara, no con la involución estándar, los caseros hermitianos no son isomorfos. O sea que logramos distinguir esas dos, pero siempre que admitamos usar esas dos álgebras que había que distinguir, pero siempre que admitamos usar esta involución rara. Y eso es todo lo que quería decir. Disculpen que me pasé como 4 minutos. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, momento de preguntas. Y Boca de la Libertadores, va. Se armó el debate. En fin. Sí. Si uno mira algunas operaciones con grafos, eso se traduce tipo meter un grafo dentro del otro, descomponer los grafos. Sí. Bueno, el paper este de, como es este que cité del año 2011, de Flow Invariance, ¿dónde cuerno está? Ah, sí, Abraham Slowly Pardo Smith. Ellos muestran que si LE y LF son simplemente infinitas, con E y F finitos, y tienen los mismos caseros, y además los signos de los determinantes de las matrices correspondientes son iguales, entonces, ¿cómo se llama? No solo son equivalentes Morita las álgebras, sino que se puede llegar de una a otra haciendo ciertas operaciones, ciertas mutaciones en los grafos que preservan la equivalencia Morita. O sea, es un poco como la homotopía simple esa de la homotopía. O sea, se puede pasar de uno al otro, pero siguiendo ciertas reglas específicas, ¿no? Haciendo ciertos tipos de movimientos en los grafos. Willy, una pregunta. ¿Se Sí. usa solo el casero para sacar propiedades? ¿No usan ningún otro K? ¿El K1? Bueno, ¿No hay a ver, el teorema de Rordan, poco después, muy poco después, vino el teorema de Kirchberg y Phillips, que dice que si dos estrellas de álgebra simple puramente infinitas que cumplen bla 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 de condiciones técnicas adicionales que las cumplen las álgebras de Kunz-Krieger, bueno, si tienen caseros isomorfos y K1 isomorfos, K1 topológicos isomorfos, entonces son equivalencia de Morita. En el caso de las álgebras de Kunz-Krieger, o las álgebras de Leavitt, el K1 topológico del álgebra de Kunz-Krieger está determinado por, o sea, es un grupo libre cuyo rango es el rango del casero. Entonces, si los caseros son isomorfos, los K1 también son isomorfos, los K1 topológicos. Okay. Pero los K1 algebraicos no tienen por qué ser isomorfos. Sin embargo, sí, toda la teoría para álgebras de Leavitt, si uno fija un cuerpo K, como es, o sea, el Kn de la álgebra de Leavitt está acá, como es, el casero de LE, tensor, el Kn
del cuerpo. Y acá viene el núcleo de 1 menos AET tensor, el KN-1 del cuerpo. Una sucesión exacta así. ¿Está bien? O sea que acá lo que diferencia a una LD de una LDF es nada más que la matriz 1 menos AET. Porque lo demás, si el cuerpo es el mismo, estos dos lados, lo único que las diferencia es la parte de la matriz 1 menos AET. Este es el conúcleo, este es el núcleo. Ay, muchas gracias. Tengo una pregunta que no tiene casero. Sí. Si agarrás, no sé, muchos de estos anillos simples, puramente infinitos, y considerás anillo de matrices con entradas ahí. Son, Anillo si agarro uno, hago No. MN de 1. Bueno, si querés sí, pero mi pregunta es con más de uno, capaz que con uno podemos arrancar. O sea, agarrás muchos O sea, y tomás matrices de distintos tamaños en eso, y ahora tomás el producto de esos anillos. ¿Sabés a qué llegar? o sea, agarro 2. Por ejemplo, sí, 2. Por ejemplo, vamos a empezar con muchos, es 2. Bueno, Entonces agarro 2, R y S. Y hago R por S. Por ejemplo. O sea, bueno, matrices de 1 por 1 por matrices de 1 por 1. Vos decís, ¿qué queda eso? Bueno, simple no queda. bien. O sea, vos decís, claro, si tomo todas las cosas, o sea, claro. Haces Artin Vernum, Si pero empiezo con anillos de división, y hago eso que vos decís, obtengo todos los. claro, Entonces, eso. tu pregunta es, ¿qué serían los simple puramente infinitos? Eso. Bueno, es una buena pregunta. Lo que una cosa que pasa con un anillo es simple puramente infinito, es que el anillo de matrices M21 de R está metido adentro de R. O sea que no ganás mucho tomando matrices. O sea, haces M2 de L2 y esto es una subálgebra de M2, de L2. ¿Y eso para cualquier tamaño de matriz? Sí, bueno. O sea, si vos, a ver, bueno, a partir de algún lado, digamos, si vos tenés M, querés hacer, ¿cómo es? MN de LN. Un morfismo a LN es, agarro A, lo multiplico por X1, XN, y acá pongo Y1, YN. Esto me da morfismo. O sea, no manda el 1 en el 1. O este sí. Este sí manda el 1 en el 1. Sí. ¿Cómo es? Este es morfismo. Y este álgebra es simple, porque es el álgebra matriz y un álgebra simple, así que el morfismo es inyectivo. Entonces, esto está metido acá adentro. Y en general, bueno, o sea, la respuesta sería que sea producto de módulos de álgebra simple. De álgebra simple puramente infinitas. Sí. Sí, no sé si tiene una caracterización. O sea, ser simple puramente infinito es un invariante Morita. Si dos álgebras dos anillos son invariante Morita y uno es simple puramente infinito, el otro también. Pero sí, no sé qué pasa con los. Bien. O sea, ¿hay más anillos que sean puramente infinitos? ¿Simples puramente infinitos? Sí, hay muchas álgebras estrellas que son siempre puramente infinitos, que tienen K1 no libre, así que sí.
Pero, ¿cómo es? Pero lo que se puede probar es que si tenés el álgebra, digamos, a ver cómo es esto, si tenés cualquier álgebra de Leavitt simple, la podés meter como subálgebra de L2. De la Leavitt L2. Sí. Y que, bueno, hay varios embedding theorems de ese estilo, de que todos se meten. O sea, estas cosas son cosas muy infinitas y que tienen muchas copias adentro de ellas mismas. Y digamos, y L2 es como que tiene a todos adentro. Me imagino que tienen todas dimensión de Gelfand-Kirillov infinita, ¿no? O sea, el crecimiento, excepto L1 tal vez, no sé, L1 no me doy cuenta. L1 es el anillo de polinomios de Laurent. Ah, ok. ¿Cómo es? Bueno, como álgebra graduada, o sea, Ln tiene una graduación de una suma m en z de Ln, digamos, m. Y, por ejemplo, Ln0 es mn infinito. ¿Qué quiere decir mn infinito? Digamos, agarro el sistema dirigido K, M2 de K, M4 de K, M8 de K, y así. No, MN de K, perdón. MN cuadrado, MN cubo. Y acá hago el embedding diagonal, en todos los casos. O sea, mando una matriz A la misma matriz así n veces. Y tomo el colímite de eso. O el límite inductivo, si les gusta más. Eso es lo que me da la parte de grado cero. Entonces. Y, ¿cómo es? O sea, ya de entrada, la parte de grado cero. Y las otras son, como K espacio vectorial, todas son así. O sea, sí, pero en general son. También hay unos problemas asociados a que es caracterizarlas como álgebra graduada. Hay un casero graduado, que esencialmente es el casero de la parte de grado cero, del cual un problema que ha introducido Rusbe Hasrat, y que también tiene bastantes trabajos en torno a ese problema. ¿Hay más preguntas? Bueno, entonces le agradecemos a Guillermo de nuevo